Estás en Pauta Propia, junto a Connie Stipicic, en Radio Pauta 100.5. Seguimos en Pauta Propia y abrimos conversación hoy día sobre un delito que dejó de caminar por la calle y empezó literalmente a esconderse en un clic, ¿no? Cuando hablábamos de criminalidad en Chile pensábamos en portonazos, en robo con violencia, en encapuchados, salidas de banco. Bueno, no hemos dejado de hablar de eso, pero ahora estamos hablando de otras cosas también. El mío siempre ha tenido una forma más bien física, visible, pero mientras discutimos eso, hay otro fenómeno que ha venido creciendo en silencio y que está alojado en nuestros teléfonos, en nuestros correos, en nuestras redes, que es el cibercrimen. En menos de una década, Chile pasó de reportar intentos aislados de fraudes digitales a enfrentar miles de millones de ataques al año. Empresas, bancos, universidades, servicios públicos, pequeños negocios, personas comunes y corrientes, adultos mayores en el último tiempo aparecen hoy día en las bases de datos de redes criminales que operan desde cualquier parte del mundo. Y el delito ya no necesita fuerza, ni armas, ni presencia física, necesita información. Necesita que alguien haga clic donde no tiene que hacer ese clic. Hablábamos antes del cuento del tío, hoy día hablamos de phishing, de mishing, de ransomware, de suplantaciones digitales y otra larga lista de conceptos que suenan medios desconocidos. Los métodos dejaron de ser artesanales, hoy día se automatizan, se venden como servicios, usan inteligencia artificial y se adaptan solamente en cosa de minutos. Y mientras el delito se va sofisticando, también lo hace la exposición. Compras online, trámites digitales, bancas en el celular, redes sociales en todas las edades. Las alertas están por todas partes. Hay correos que piden actualizar una clave, mensajes de WhatsApp que parecen enviados por un familiar, llamadas que imitan la voz de un ejecutivo bancario, movimientos desconocidos en una tarjeta, mensajes temidos por empresa también. Sus datos han sido encriptados, pague para recuperarlos. O el paquete no puede llegar porque la dirección está equivocada, haga clic en este link. Ese tipo de cosas que seguramente usted ha visto en más de alguna oportunidad, y que todo con un impacto transversal y una respuesta del Estado que también ha ido cambiando. Chile actualizó su legislación para tipificar delitos informáticos modernos, fortaleció equipos especializados en la PDI y se han diseñado políticas nacionales de ciberseguridad, pero la brecha es muy grande, el delito avanza más rápido que la protección y el país todavía corre detrás de estándares internacionales de defensa digital. La prevención entonces dejó de ser un tema de expertos y se convirtió en una tarea cotidiana. Contraseña segura, autenticación de 2 pasos, actualizar los sistemas, desconfiar de mensajes sospechosos, educar a niños y adultos mayores y reportar incidentes cuando ocurren. De este tema queremos conversar con profundidad y lo vamos a hacer con el subprefecto Marcelo Wong, que es el jefe del Centro Nacional de Ciberseguridad de la Policía de Investigaciones. ¿Cómo está? Muy bienvenido, Marcelo. Muchas gracias, buenos días. Primero aclarar que yo soy el jefe nacional de cibercrimen. Cibercrimen, de acuerdo, cibercrimen. Correcto, ya. Hacemos la corrección en este minuto entonces. Cibercrimen. Una de las unidades clave en la investigación, hay que decirlo, y contención de delitos informáticos en Chile. Y con él queremos saber un poco más de las capacidades, de los desafíos, de los límites que enfrenta hoy el país para protegerse de un entorno digital que cambia más rápido que la legislación, la investigación y la educación de los usuarios. Marcelo, desde su posición en el Centro Nacional de la PDI dedicado a estos temas, ¿cómo describiría la evolución del cibercrimen en Chile en los últimos años? Bueno, la evolución del crimen ha tenido diferentes fases. Yo creo que una de las más importantes y que marcó también un quiebre en la tendencia que se estaba dando fue el tema de la pandemia. Ajá. Muchos negocios que antes eran a nivel físico, o sea que la gente iba a comprar directamente, tuvieron que migrar rápidamente en un muy corto plazo a un ambiente digital. Claro. Y eso implicó que muchos de estos negocios no fueran acompañados con la ciberseguridad que se requería, con todos los protocolos de ciberseguridad. Y eso también marcó una pauta para que la ciberdelincuencia, que obviamente también se veía limitada por las causales sanitarias, también tuviera una actualización a los delitos informáticos. Y aprovecharon esas brechas que se iban aprovecharon abriendo, absolutamente claro. Estas brechas, estas vulnerabilidades que se estaban produciendo, y hoy ha marcado tendencia a nivel mundial, no tan solo en Chile, sino a nivel mundial tenemos un aumento de los delitos informáticos. Y eso pasa justamente por esto, pasa también por temas que tienen que ver con la evolución tecnológica y por la hiperdependencia que nosotros tenemos actualmente de la tecnología, que es un tema no menor. Y eso es multidimensional porque también tenemos que sumar las brechas sociales, económicas, a nivel digital que se están produciendo. Y todo ese conjunto de dimensiones es el que nosotros
vemos que efectivamente ha impactado en el cibercrimen y lo ha hecho evolucionar. Ahora, déjeme en esa misma lógica, ¿qué delitos son los que han ido creciendo más rápido? ¿Cuáles son hoy día los ataques o las estafas digitales más frecuentes? ¿Y a qué grupos de personas afectan los que se van detectando? Bueno, los ataques informáticos más peligrosos hoy en día no dejan de ser los ransomware. Los ransomware, acuérdense, este malware, este código malicioso que si uno infecta el computador genera el bloqueo de todos los archivos. Y tienen un doble factor de riesgo porque es un doble secuestro. Al final, hoy el crimen organizado que utiliza este tipo de código malicioso infecta una empresa y el primer secuestro que genera de los datos pide dinero por recuperarlo, por entregar esta clave. Y el segundo secuestro que se produce, por eso hablamos de doble secuestro, es porque efectivamente amenazan que si yo no entrego el dinero por los datos, ellos también van a publicarlos en Internet. Entonces tenemos el secuestro de nuestros datos y más encima esta extorsión de publicar estos datos. Ahora, eso respecto de empresas, ¿verdad? Y respecto de las personas, ¿qué es lo que ha ido creciendo más rápido? Respecto a las personas, todo lo que tiene que ver con phishing, todo lo que tiene que ver con smishing, con bitching, o sea, llamados telefónicos, correos electrónicos falsos o mensajes de texto, SMS, también hemos visto de entidades bancarias que ocupan dominios falsos y que efectivamente suplantan a esta entidad bancaria y piden algún tipo de dato, ya sea el código de token de seguridad, el DigiPass, y justamente ahí cometer el delito. Es interesante también que se ha visto también casos que tienen que ver con el robo de cuentas de WhatsApp. Nuevamente. Muy frecuente últimamente. O sea, todos conocemos en las últimas semanas 2 casos así al tiro. Claro, y eso también pasa porque engañan al usuario, nuevamente le piden este código que se genera cuando uno va a cambiar de teléfono y las personas lo entregan y obviamente le roban todas las cuentas de WhatsApp y ahí lo utilizan para un siguiente paso que es pedir dinero a los contactos. Obviamente esto se solucionaría si el usuario tuviera un doble factor de autentificación, pero la mayoría de las personas se olvida de generar ese doble check de seguridad y no lo tiene. Tiene WhatsApp, efectivamente. Cada cierto tiempo te pide que tú ingreses el código de seguridad. Exacto, pero no viene por defecto. Tienes que instalarlo. Esa es una súper buena recomendación, porque funciona. Te bloquea un segundo el WhatsApp, tienes que ingresar el código y después sigue funcionando normalmente. Es que hoy, cuando hablamos de ciberseguridad, no se concibe la ciberseguridad con un solo password. Hoy lamentablemente tiene que ser algo que nosotros tenemos, algo que nosotros somos o algo que nosotros manejamos. O sea, este doble factor de autentificación. Ahora, respecto de los grupos cuando sigamos un poquito en las personas todavía, recuerdo que estamos conversando con el subprefecto Marcelo Wong, jefe del Centro Nacional de Cibercrimen de la PDI. ¿Cuáles son los grupos de personas más afectados y cuáles son también, me imagino que puede ser el mismo grupo, los más vulnerables frente a esto? Porque uno ha visto en el último tiempo además muchos ataques dirigidos a adultos mayores. Sí, uno podría pensar que el delito se enfoca en un solo rango etario, pero en realidad es transversal. Hoy por hoy hemos detectado que profesionales con conocimiento muchas veces en informática también han caído en temas que tienen que ver con phishing, porque no se trata solo de la preparación, se trata de vivir un estado de alerta. Y eso es lo que generalmente se busca con las personas, con todo lo que tiene que ver con educación digital o con higiene digital, que también se ha acuñado ese nombre, para preparar a las personas que aprendan tecnología. Porque las personas comunes y corrientes utilizan tecnología, pero no necesariamente saben los riesgos que conlleva la utilización de esa tecnología. Y eso es lo que se evidencia cuando se producen este tipo de ataques, este tipo de estafas. Al final, si tú me preguntas, rango etario muy marcado en temas de cibercrimen, yo creo que se dan transversalmente. Nosotros el año 2023 se hizo un estudio con respecto a un análisis sociológico sobre los delitos informáticos que está disponible
por la Academia de Estudios Policiales de la PDI, donde con nosotros, con el Centro de Ciberseguridad en ese momento, la Academia y la Universidad Mayor, hicieron este estudio y es bastante interesante porque ahí salen tendencias también. Se analizaron todas las denuncias de delitos informáticos en un periodo, creo que desde 2022 hasta el 2021 hasta el 2023, y se analizó cuáles son los rangos etarios más afectados con temas de delitos informáticos. Usted hablaba de la higiene digital. De la higiene digital. ¿Quiénes deberán ser los llamados? Aparte de uno que tiene que interesarse, ¿verdad?, que estas cosas no le pasen, pero me imagino también que desde el punto de vista de las empresas o del Estado y en el mundo vinculado con los temas de seguridad importa. Pero ¿de dónde debe salir esa higiene digital como enseñanza en el fondo? Porque estamos hablando de educación finalmente. Bueno, todo parte desde la casa. Los primeros llamados a generar esta higiene digital son los padres y que tienen que pasárselo a su hijo. Ahí podríamos hablar sobre las brechas digitales que se producen, porque nosotros hablamos mucho de estos inmigrantes digitales, que son nuestros hijos muchas veces, pero también hay que acuñar un término bastante interesante, que son los huérfanos digitales, que son los niños que se han creado sin una debida tutela de parte de los padres, porque los padres no comprenden la tecnología, entonces dejan al niño que se desenvuelva solo en este universo digital. Yo creo que ellos son los primeros llamados. El núcleo familiar es muy importante que se hable de temas de utilización de tecnología, porque al final es esa línea base que al final nosotros queremos crear de conocimiento es la que sirve después cuando el niño está en su etapa escolar, en su etapa de educación media y después la universidad. Y así formamos un profesional que sea íntegro y que sepa la utilización bien de la tecnología. Ahora, cuando tú me dices, y esta pregunta me la han hecho bastante, no es tan solo hablar de ciberseguridad dentro de nuestro ámbito laboral. Esa ciberseguridad también tiene que llevarse a la casa. Tenemos que ser agentes multiplicadores de esta información. ¿Por qué? Porque si un ciberatacante quiere atacar por ejemplo, a una persona importante, a un gerente de una empresa, no necesariamente va a generar el ataque respecto a su cuenta de correo. Podría eventualmente ver el núcleo familiar y generar el ataque por alguno de los habitantes de la casa. Claro, claro. Entonces, esto tiene que ser transversal, la información. Ahora, yo me imagino que los bancos o entidades financieras o empresas que hacen transacciones con las personas también deberán tener un ánimo de colaborar en esa higiene digital, porque mal que mal, no sé, si a mí me llega una cuestión de mi banco que no es tal y todo, hoy día existe una ley de fraude y eventualmente se pueden eliminar bastantes problemas, enseñando a la gente a usar su teléfono o su mundo digital de la manera correcta. Absolutamente, yo creo que hoy por hoy los bancos están insertos de este ecosistema de ciberseguridad que se produce y son conscientes también que ellos tienen también una responsabilidad con respecto a sus usuarios. Y yo creo que se están generando las instancias para que los clientes aprendan con respecto a la utilización de estos productos bancarios. Es por eso que ya no tan solo ingresamos a nuestro banco con nuestra clave, sino ya hay una validación de nuestro rostro, de nuestra huella, porque efectivamente yo creo que se está generando esta conciencia al final con seguridad, con que no tan solo una clave, no sé, pues de 4 dígitos es tan segura, sino tiene que ser una alfanumérica. Conversamos con Marcelo Wong, jefe del Centro Nacional de Cibercrimen de la PDI. Respecto de las autorías, de los autores de esto, yo entiendo, no sé, usted corríjame, ¿verdad?, que hay muchos de estos delitos que se cometen desde el extranjero o por bandas que operan de manera súper distribuida. ¿Cómo se enfrenta a eso? ¿Cuáles son los mayores obstáculos para dar con ellos? Porque además, lo que describía un poquitito al comienzo, aquí no hay nadie físicamente, lo que hace las cosas más difíciles también. Yo creo que hay que derribar el mito de este hacker informático que era un niño de 16 años que podía estar tomando Coca-Cola y comiendo genio pizza de la computación en la noche. Y todas esas cosas, claro. Pero la realidad nos ha dicho cosas diferentes. Por ejemplo, el caso de un grupo criminal que se llama Conti, que fue investigado, que gracias a un
a una revelación interna de ellos mismos, se puede dimensionar el nivel de gente que operaba dentro de esta organización criminal. Estamos hablando de más de 80 personas dedicadas a enviar ransomware. Estamos hablando de 80 personas que funcionaban como una empresa criminal. Tenían un departamento de recursos humanos, se generaban entornos controlados para la verificación de su propio código malicioso, se daban vacaciones, tenían un sueldo base. Bonos de fin de año. Exacto, funcionaba como una verdadera empresa criminal. Y a esa dimensión que nosotros tenemos que apuntar es la que actualmente se están produciendo los ataques, por ejemplo, de ransomware. Las organizaciones que están detrás de todo esto son organizaciones grandes, criminales. Entonces no podemos solamente pensar que es un niño pequeño que está haciendo ¿Y el este mito, tipo de y el ataques. mito de que muchas de estas cuestiones también se hacen desde la cárcel? ¿Es un mito o es verdad? Algunas investigaciones han determinado a nivel de posicionamiento que efectivamente se han generado llamadas extorsivas o llamadas que tienen que ver con estafas, mucho phishing a través de cárcel. Sí se ha dado y se está justamente trabajando en eso. O sea, con el bloqueo hay de un la periodo señal y de otras cosas. detección, pero también hay una parte que tiene que ser gendarmería. Ajá. ¿Qué sectores, Marcelo Wong, son los más afectados? ¿Instituciones públicas, grandes empresas, pymes, la gente? ¿Cuáles son los números ahí grandes, gordos? Ahí depende de la motivación. Hay diferentes actores dentro de este ecosistema. Si estamos hablando, por ejemplo, a nivel de ransomware o de estafas grandes, generalmente hoy estos grupos criminales están buscando una víctima y no les interesa que sea un usuario simple y común. Tienen que ser empresas multinacionales muchas veces o organizaciones, servicios estatales grandes que efectivamente vayan a generar este pago. Hoy, por ejemplo, se está utilizando mucho inteligencia artificial para la elección de la víctima. Solamente para la elección de la víctima. ¿Cómo opera ahí? Se meten varios datos, por ejemplo, cantidad de usuarios, cantidad de clientes, cantidad de computadores, cuánto genera la empresa. Y imagínense, todos esos datos yo los tengo en una tablilla Excel, pero de mucha información, y se los paso a un modelo de inteligencia, y el modelo de inteligencia me dice... ¿Te conviene aquí y te conviene aquí? Exacto, Ya. cuáles son las mejores víctimas para generar este ataque. Ya. Entonces, por el lado del ransomware, atacan a este sector de empresas. Quizás por el lado del phishing, del bitching es un poco más pequeño y ataca ya a un grupo más segmentado que puede ser cualquiera, porque al final, como su nombre lo dice, esto es como una pesca de arrastre. Entonces se lo envío a 10.000 cuentas de correo, no importando quién es. Claro, y más de alguien cae. Exacto. Ajá. Ahora, ¿tenemos intentos de ciberataques al año en Chile? ¿Efectivamente son miles de millones? Sí, se producen bastantes intentos de ataque. Pero miles de millones, así, intentos, pues estamos hablando de intentos, otras cosas son los que funcionan, pero ¿qué explicas el nivel de exposición? ¿Somos especialmente vulnerables o esta es la misma lógica que pasa en todas partes del mundo? Es que hay que entender que efectivamente cuando nosotros tenemos un servicio expuesto a través de Internet, implica que nosotros tengamos algunas puertas abiertas de cara a Internet. Porque lo que queremos hacer nosotros es comunicarnos, o sea, tener esta comunicación. Y estos intentos de ataques muchas veces son escaneos de puertos que se realizan en algún sistema, o otras veces sistemas automatizados que buscan una vulnerabilidad en particular, que pasan por nuestras páginas web y eso los sistemas de alerta lo detectan como un intento de ataque. Porque si yo hubiese tenido la vulnerabilidad, me hubiesen podido atacar. Claro. Ahora, hablemos un poquitito de la forma en que la PDI enfrenta esto, estos delitos que requieren obviamente capacidades mucho más avanzadas, ¿no es cierto? Desde lo tecnológico hasta el conocimiento del manejo de inteligencia artificial y una serie de cosas. ¿Cuánto ha sido necesario modernizar la formación, los equipos, la infraestructura? ¿Cómo se enfrenta a esto? Nosotros como PDI llevamos del año 2000 y con una brigada investigadora de cibercrimen, desde el año 2000, o sea, llevamos 25 años ya preocupados de esto. Y obviamente la capacitación que han tenido los funcionarios ha sido bastante larga. Ahora podríamos hablar de que existe una línea base de conocimientos para participar en la unidad de cibercrimen. O sea, no cualquier funcionario puede llegar a cibercrimen, sino tiene que tener una línea base de conocimiento y en base a esa línea base de conocimiento vamos subiendo. El conocimiento se nos ha generado durante 25 años, entonces efectivamente nosotros hemos crecido también con los delitos tecnológicos y crecido también a la par con la tecnología que se está utilizando en este momento. Ahora,
¿Qué tan vinculado al crimen organizado está este mundo? Al crimen organizado que tenemos todos dando vuelta en la cabeza, al que está vinculado al narco, a las armas, a los tráficos en general. ¿Hay conexión? Sí. ¿Hay ramas del crimen organizado que se dedican a esto como una forma adicional de generar recursos también? Sí, tangencialmente. Podríamos hablar que todo lo que tiene que ver con lavado de activos, utilización de criptomonedas o criptoactivos, puede estar potencialmente vinculado al crimen organizado. Hoy es una preocupación para la PDI. Nosotros también actuamos como cibercrimen, como órgano asesor en muchos de los casos que tienen que ver con crimen organizado para la identificación, por ejemplo, de monederos virtuales, para la utilización de lavado de activos, no tan solo en criptomonedas, también hay cosas que no se han hablado, por ejemplo, que tienen que ver con los tokens no fungibles, con todo lo que tiene que ver con NFT. ¿Qué son de a poco? ¿Qué son los tokens no fungibles? ¿Qué son los NP? ¿Qué no? NFT. NFT, ya. Explíquese en corto. Los tokens no fungibles son todos los elementos visuales o digitales, un trozo de código que yo le genero cierto valor. Por ejemplo, imagínense, mi hijo juega Counter-Strike y se le ocurre comprar una metralleta que vale 500 pesos. Ajá. Como esa metralleta vale 500 pesos, hay otras metralletas que valen 1.000 pesos, 10.000 pesos, claro. 1 millón de pesos, 2 millones de pesos. Entonces yo también como crimen organizado podría generar compras de estos tokens no fungibles, que al final son estos elementos digitales que están dispersos en diversos juegos, no tan solo en Counter-Strike como lo indico yo, sino en Fortnite, Roblox, etcétera. Yeah. Estos tokens no fungibles o estas monedas virtuales. Entonces yo eventualmente podría comprar, viajo a otro país y las vendo allá y saco el dinero. Okay. O sea, este tipo de operaciones para generar el desvío de fondos, al final el lavado de estos activos, también nosotros estamos conscientes que se pueden utilizar por el crimen organizado, y también nosotros estamos dando los mecanismos, la asesoría correspondiente a las unidades que llevan este tipo de casos, justamente a nivel de prevención. Claro, porque es más probable que lo detecten ustedes a que lo detecten ellos. Sí, hay técnica en todo caso, claro. Lo que tiene que ver con el análisis, por ejemplo, forense de sus dispositivos móviles, electrónicos, etcétera, que pueden dar indicios de que se está utilizando. Marcelo, la gente denuncia, la ciudadanía, me imagino que las empresas con robos a gran escala sí lo deben hacer, pero la ciudadanía, la gente, las personas que reciben estos WhatsApp o estos mensajes de texto o el correo, ¿y qué tan importante es la denuncia para la investigación y la contención de estas redes? Yo creo que actualmente existe esa necesidad de generar la denuncia por parte de la ciudadanía. Antes quizás hablábamos mucho de una cifra negra de hechos que ocurrían y que no se denunciaban. Hoy yo creo que la ciudadanía está mucho más propensa a generar este tipo de denuncias de delitos informáticos. Yo creo que justamente por conocimiento, el tema que habíamos conversado, lo que tiene que ver con educación digital, claro. yo creo que ha permeado varias fases en la sociedad, y eso ha impulsado muchas veces a las personas que antes decían, esto no importa porque es un delito informático, no importa que me hayan sacado una X cantidad de dinero porque es muy poco. Hoy día sí se ha hecho latente y se hace la denuncia. Yeah. Y eso es muy importante porque a nosotros también nos permite identificar cuáles son las tendencias y dónde se podrían posiblemente aplicar mejores políticas públicas. El otro día a un familiar le llegó un mensaje, y también le llegó a mi hijo hace un tiempo atrás, ahora como, ¿estás? Hola, ¿estás? Sí, ya. Y, oye, ¿me podí transferir porque estoy con la aplicación del teléfono malo, no sé qué, te mando los datos de la cuenta? Si yo recibo los datos de esa cuenta, me imagino que a ustedes les sirve saber quién es supuestamente el depositario, o no supuestamente, el depositario de esa estafa, quién yo hubiera tenido que transferirle. Esa información es útil que se traspase, me imagino. Sí, absolutamente. Y que se genere conciencia de que en el acumulado, ¿verdad?, el tener esa información a mano importa. Sí, sobre todo porque no tan solo es la víctima, sino pueden haber muchas otras personas más. Lógico. Entonces lógico. sí sirve. Entonces, para cerrar, Marcelo Wong, ¿cuáles serían 3 recomendaciones importantes para las personas de manera que se sientan al menos un poquitito más seguras, más protegidas frente al cibercrimen?
La primera recomendación yo creo que es educación digital. Que la educación digital que nosotros recibimos en nuestra empresa, en nuestras instituciones o en el diario vivir sea transversal para la familia. O sea, que se comente, en una cena, en un almuerzo. Hablemos de estos temas de educación digital, hablemos sobre los riesgos que tienen las redes sociales. Lo segundo, yo creo que es imprescindible el doble factor de autentificación. Hoy por hoy no se puede tener ningún sistema si no tiene doble factor de autentificación. Correcto. Y una clave robusta, porque no estamos hablando de una clave que sea de 6 dígitos, tiene que ser alfanumérica y en lo posible con de 12 con letras, número, caracteres. signo. Exacto, y una longitud de 12 caracteres. Porque hay ataques hoy por hoy como fuerza bruta, ataque por diccionario, ataque híbrido, que pueden romper estas contraseñas. Por eso generalmente se Y no anote la contraseña propone en algún lugar lógico tampoco. lo otro sí, pues. Ningún POSIT con la Exacto. contraseña y tener cuidado también con las fotografías que uno toma, sobre todo en nuestro entorno laboral. Porque han habido casos donde se toman una selfie que se publica en redes sociales y atrás está la contraseña pegada. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Toda la razón. Y yo creo que la tercera recomendación es el debido cuidado. O sea, también nosotros seamos conscientes que hay que tener mucho cuidado con la tecnología. La tecnología nos viene a ahorrar mucho tiempo, pero también es muy peligrosa. Y por eso hay que tener mucho cuidado con ella. Marcelo Wong, jefe del Centro Nacional de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones, muchísimas gracias por venir a Pauta Propia. Gracias a ustedes por la invitación.